Bueno chicos, para continuar y finalizar con los contenidos de farmacología, vamos a hablar sobre generalidades de la farmacología ocular. Tienen que conocer cuáles son los fármacos tópicos más usados, cuáles son los midriáticos y psicopléjicos, los antibióticos usados en farmacología ocular, los antihistamínicos, vasoconstrictores y el tratamiento básico del glaucoma. Con respecto a los colirios son sustancias que una gota de colirio, aquí les pongo, tiene entre 20 y 50 microlitros. Y una lágrima común tiene entre 7 y 10 microlitros, por lo cual obviamente cuando uno coloca una gota de colirio en el ojo, se absorbe solamente un porcentaje mínimo, un 20% de esa gota, simulando o emulando una lágrima. Por supuesto que si el paciente está congestionado y tiene lágrimas en el ojo, más dilución va a tener y menos porcentaje de fármaco va a haber. Entonces, también tenemos que saber que el 16% de las lágrimas se renueva por minuto, por lo cual el fármaco que nosotros instilamos al minuto ya casi no hay fármaco en el ojo. Entonces, con respecto a la colocación de los colirios, es muy importante saber que cuando se trata de una suspensión, ¿qué quiere decir una suspensión? Un fármaco disuelto disuelto, contenido en realidad en un líquido, hay que agitar para que esto, que es inmiscible, se vuelva más homogéneo y pueda unificarse las dosis. Hay que dejar pasar 5 minutos entre la instalación de un colirio y otro. Por ejemplo, si tenemos que poner un antiinflamatorio y tenemos que poner un antibiótico después, no podemos ponerlos juntos porque, como hemos dicho al principio, cada lágrima mide entre 7 y 10 microlitros y cada gota más de 20 hasta 50 microlitros. Entonces no entran todos los fármacos. Obviamente cae fuera de la superficie ocular y de la superficie de absorción de la mucosa ocular y vamos a fallar. Entonces, cuando tenemos que aplicar distintos colirios en los ojos, en uno un antiinflamatorio y en el otro un antibiótico, obviamente tenemos que etiquetar las gotas y poner e identificar el ojo y la dosis en el que se va a colocar cada gota. Hay que comprobar que el paciente sepa colocarse y no dar por entendido que el paciente sabe colocarse los colirios a nivel ocular para garantizar la biodisponibilidad y la absorción y la biodisponibilidad y distribución del fármaco. Bueno, con respecto a la vía tópica ocular, así se llama, se hace mediante instilación de los colirios sobre la superficie ocular. Es posible aumentar esta absorción. ¿Cómo se aumenta? Transformando esta suspensión, pasándola a otra forma farmacéutica, como veíamos en los fármacos de la piel. En las formas farmacéuticas de geles o ungüentos que tengan menos, que se disuelvan menos en la lágrima, que sean menos hidrosolubles, nosotros vamos a tener un fármaco que pueda permanecer por más tiempo y hacer acción por más tiempo. La permeabilidad de la córnea, los fármacos pasan por la córnea por difusión pasiva, facilitada y por transporte activo. Los colirios tienen que ser potentes y liposolubles para poder penetrar, pero después tienen que convertirse en hidrosolubles para poder pasar las barreras de hematoacuosa y poder hacer el efecto. Dentro de los midriáticos y psicopléjicos, nosotros tenemos, por un lado, los fármacos que provocan la midriasis y otros fármacos que provocan la cicloplejía de los músculos ciliares, de la acomodación para lograr, por ejemplo, para lograr la midriasis en un fondo de ojo o la cicloplejía en trastornos de la uvea. Ahí la uveitis anterior sobre todo provoca mucho dolor. Entonces los psicopléjicos lo que hacen es provocar el reposo del músculo ciliar y esto mejora los espasmos y el dolor, por lo cual también puede hacer que evite sinequias, o sea, adherencias posteriores a una cirugía o a una iridociclitis. Disminuye la inflamación y por lo tanto disminuye las secuelas. Los midriáticos y psicopléjicos que tenemos son de tipo
antagonistas muscarínicos y agonistas adrenérgicos. O sea, nosotros hemos visto, cuando hemos estudiado en farmacología general, hemos visto los efectos del sistema nervioso autónomo. Nosotros sabemos que bloqueando la acción de la acetilcolina con un antagonista muscarínico, nosotros logramos que la pupila no se contraiga, no haga miosis, por lo cual tenemos un efecto midriático, porque evitamos la miosis y porque permitimos al sistema adrenérgico que dilate también su pupila. Hay un desbalance entre los muscarínicos y los adrenérgicos. No es lo mismo que los agonistas adrenérgicos, como la fenilefrina, que simulan un efecto adrenérgico y la dilatan a la pupila. Lo que sí no hacen los agonistas adrenérgicos es hacer cicloplejía, porque no actúan sobre los músculos ciliares. Ahí solamente es el campo de la acetilcolina. Dentro de los antagonistas muscarínicos tenemos los más comunes, la atropina, el ciclopentolato y la tropicamida. Y dentro de los agonistas adrenérgicos tenemos la fenilefrina, que es midriática y descongestiva. Nos sirve mucho en los pacientes con síndrome de Horner, evita sinequia posteriores y trata también la ptosis palpebral. O sea, nosotros lo usamos muy bien en este tratamiento y son para nosotros los simpático-miméticos que estimulan los receptores simpáticos en el músculo dilatador del iris. Causas de ojo rojo tenemos el glaucoma, la conjuntivitis, las lentes y las queratitis. Entonces, nosotros vamos a ver que muchos de estos, de la queratitis o la conjuntivitis, requieren la incorporación de antibióticos. Los antibióticos que nosotros debemos usar que están preparados para el tratamiento de las infecciones oculares, tenemos por un lado las fluoroquinolonas, las tetraciclinas, el cloranfenicol y los aminoglucósidos. Lo que más se usa a nivel general son las fluoroquinolonas y los aminoglucósidos. Dentro del primer grupo tenemos la ciprofloxacina, el lomefloxacino, la norfloxacina y la ofloxacina. El tratamiento es de las conjuntivitis, queratitis e infecciones de párpados. Pero ojo con las infecciones pediátricas. Para eso están los aminoglucósidos, que vienen también en gotas y ungüentos, como la gentamicina, la neomicina y la tobramicina. Lo que tiene la tobramicina, que es muy potente sobre es un antiseudomónico. Entonces para nosotros es muy importante los pacientes que tienen inmunodepresión. Y se utiliza tanto para el tratamiento de las infecciones como para la profilaxis quirúrgica. Cuando uno va a manipular el ojo, lo que hace es hacer tratamiento antibiótico profiláctico. Dentro de las tetraciclinas tenemos la clortetraciclina y la oxitetraciclina. Se da mucho para los pacientes pediátricos en las conjuntivitis por inclusión y para el tracoma, y también para pacientes con Neisseria gonorrheae, que son los recién nacidos que han tenido por parto normal en una paciente con gonorrea. El cloranfenicol sí se usa para infecciones bacterianas, pero no es de primera línea, pero hay preparados que van a leer y van a encontrar. Siguiendo con los antibióticos, tenemos los macrólidos, que se dan mucho en las blefaritis estafilocóxicas, que es la eritromicina, el ácido fucsídico de segunda elección para el estáfilo, la sulfacetamida, indicada en la actinomices, clamidas y toxoplasma. Esa foto es de un toxoplasma a nivel ocular. Imagínense que necesitan un tratamiento sistémico y además un tratamiento local. En la trimetroprima se utiliza muy a menudo combinada con la polimixina B y se da para la blefaroconjuntivitis. También es antiseudomónica. Ahora, aquí no está en este capítulo, no está descrito, pero tenemos las panoftalmitis. Pan quiere decir todos, todo el ojo infectado. Las panoftalmitis son urgencias oftalmológicas que requieren antibióticos de manera local y sistémica. No pueden dejar de poner una vancomicina endovenosa y un metronidazol endovenoso, porque requieren tratamiento sistémico para la panoftalmitis.
Dentro de los antiinflamatorios tenemos los corticoides dentro de que son los antiinflamatorios esteroideos, pero que depende de cuánto liposolubles sean. La cortisona, la hidrocortisona y la medrisona no son tan liposolubles, son más bien hidrosolubles más que liposolubles, por lo cual tienen un escaso poder de penetración, pero sí sirven, por ejemplo, para inflamaciones en párpado, por ejemplo, o más superficiales. Tenemos un poder intermedio, la prednisolona y la prednisona, y el máximo poder, una triameinolona o el acetato de fluorometalona, la rimexolona y la dexametasona. Dentro de los efectos adversos de los corticoides, por supuesto, siempre que tengamos nosotros un fármaco, tenemos que considerar las reacciones adversas, y en este caso son muy importantes porque los corticoides retienen sodio y agua. Eso lo hemos visto cuando hemos visto corticoides y cuando hemos visto tratamientos de enfermedades cardiovasculares. Los corticoides a todo nivel retienen sodio y agua. Si retienen sodio y agua, obviamente a nivel ocular hacen cataratas. Entonces, y si retienen sodio y agua, aumentan el líquido ocular y hacen hipertensión ocular o glaucoma. También hacen que disminuya la flora habitual y tenemos infecciones oculares secundarias o a las virosis o micóticas. Hay retraso en la cicatrización corneal porque inhibe la fibrosis, ¿sí? Y hay un adelgazamiento corneal y escleral con midriasis y ptosis. O sea, todos estos efectos adversos son pregunta de examen para los corticoides oculares. Dentro de los antiinflamatorios hemos dicho que estaban los esteroideos, que son los corticoides, y tenemos también los no esteroideos para uso tópico. Dentro de los antiinflamatorios de uso oftalmológico no esteroideos tenemos los indoles, la indometacina, y los derivados del fenilalcanoico, que es el diclofenac, el flurbiprofeno y el ketorolac. Y dentro de las indicaciones nosotros vamos a tener los antiinflamatorios postoperatorios para las miosis intraoperatorias, los edemas maculares quísticos, el edema macular postoperatorio. La inflamación casi siempre es postoperatorio y sobre todo en cirugía refractaria. Otros fármacos de uso oftalmológico. Hay fármacos que se utilizan como los inmunosupresores, que son para el tratamiento de enfermedades autoinmunes. Hay enfermedades autoinmunes que dan uveitis, escleritis, panoftalmitis de manera autoinmune. Entonces, solamente, o también pueden dar ectropión por fibrosis, por ejemplo en la esclerodermia, y uno tiene que saber que hay inmunosupresores oculares como la ciclofosfamida, el clorambucilo, la azatioprina, ciclosporina, tacrolimus, metotrexate y dapsona. También están los antialérgicos, antihistamínicos, ketotifeno y vasoconstrictores. Acuérdense que para disminuir la histamina y para disminuir la vasodilatación que provoca la inflamación, uno puede dar agonistas adrenérgicos para producir vasoconstricción y midriasis en los procesos alérgicos, como la fenilefrina. Los vasoconstrictores que podemos para reducir el edema palpebral y la vasoconstricción conjuntival, aquí está la fenilefrina, la nafasolina y la oximetazolina. No podemos pasar la clase de medicación de farmacología del ocular sin hablar del glaucoma. ¿Qué es el glaucoma? Es una neuropatía óptica crónica en la cual la forma característica se produce por una lesión en la cabeza del nervio óptico y una pérdida irreversible del campo visual. La elevación intraocular es el factor de riesgo más importante y por lo tanto nosotros tenemos que tener un objetivo que es evitar la degeneración de estas fibras nerviosas a través de la disminución de la presión intraocular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, el desarrollo, obviamente aquí está la fisiopatogenia del desarrollo del glaucoma. Básicamente nosotros tenemos que inhibir la formación excesiva del humor acuoso y tenemos tres herramientas farmacológicas.
Los beta bloqueantes adrenérgicos, que son los de más utilización, los más frecuentemente utilizados, como el timolol, ya lo vamos a ver, los estimulantes alfa 2 y los inhibidores de la anhidrasa carbónica a nivel de la producción del humor acuoso. Pero una vez producido el humor acuoso, nosotros tenemos que facilitar que haya un flujo uveoescleral, que haya fluidez para que se pueda absorber, y tenemos que también promover que haya un flujo trabecular, que los ángulos estrechos del ojo no estén estrechos, sino estén más grandes para poder aumentar la absorción de ese humor acuoso. Por lo cual tenemos los agonistas alfa 2, clonidina, apraclonidina y brimonidina, la pilocarpina, que es un miótico y ahí aumenta el ángulo estrecho, disminuye el ángulo estrecho y aumenta el ángulo. Se administra 4 veces al día para el glaucoma de ángulo cerrado, cerrado o estrecho. Los beta bloqueantes, como hablábamos, del timolol, el levobunol, el carteolol, el betaxolol y sus reacciones adversas, ¿cuáles son? La sequedad ocular, obviamente. Dentro de los análogos de las prostaglandinas tenemos el lanaprost y otros, pero que favorecen la salida del humor acuoso, el flujo, y de aquí los más usados son la pilocarpina, el lanaprost y el timolol. ¿Cuáles son los efectos adversos de estos análogos de las prostaglandinas? Que provocan una hiperpigmentación del iris y de la piel periocular. Hay una hiperemia conjuntival, puede producir queratitis, hipertricosis, reactivación de la queratitis por herpes simplex, porque bueno, obviamente tiene sus reacciones adversas, pero si uno le advierte al paciente, puede llegar a hacer un tratamiento prolongado sin trastornos, sin efectos adversos asociados. Por ahora nada más, con que ustedes aprendan los nombres y los grupos farmacológicos y entiendan cuáles son los mecanismos de acción, nos damos por felicitados. Nos vemos en el práctico.